Número 1, quiero compartir con ustedes las 3 funciones de la iglesia de Cristo. ¿Cuáles son las 3 funciones de la iglesia? ¿Cuáles son las 3 funciones que tú y yo tenemos que cumplir desde el momento que conocimos a Jesús? ¿Cuáles son esas 3 funciones? Nosotros como cuerpo de Cristo estamos llamados a ministrar en 3 áreas. Recordemos que la palabra ministro significa sirviente o siervo. Por lo tanto, cuando hablamos de ministrar, le hablo a mis hermanitos nuevos, no es la palabra administrar, sino es ministrar. Estamos hablando de servicio a Dios. Cuando estamos hablando de que yo ministro a Dios, cuando yo utilizo esa frase, yo estoy diciendo yo sirvo a Dios. Cuando decimos que alguien es un ministro del evangelio, estamos diciendo que es un servidor del evangelio, un siervo del evangelio. Muy bien. Entendiendo esto, las 3 funciones de la iglesia de Cristo, se los nombro en orden de importancia. Letra A, diga conmigo: ministrar a Dios. ¿Cuál es la función más importante de la iglesia de Cristo? Ministrar a Dios. ¿Cómo nosotros ministramos a Dios? Diga conmigo: alabanza y adoración. Entonces, nuestro primer llamado es a alabar y adorar a Dios. Número 2, la segunda función de la iglesia de Cristo. Letra B, ministrar al cuerpo. Letra A, ministrar a Dios. Letra B, ministrar al cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos de ministrar al cuerpo, estamos hablando de la enseñanza de la palabra de Dios. En este momento, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy ministrando al cuerpo de Cristo. Cuando hablamos de ministrar al cuerpo, ¿de qué más estamos hablando? Estamos hablando de sanidad interior, lo que hacemos en un encuentro, liberación. ¿De qué más hablamos cuando hablamos de ministrar al cuerpo? Discipular. Todo lo que tenga que ver con ustedes tiene que ver con ministrar al cuerpo. ¿Qué hace un líder de casa de paz? En su casa de paz está ministrando al cuerpo de Cristo. ¿Qué hacemos en un encuentro? Ministramos al cuerpo de Cristo. ¿Qué hago yo en la hora de la predicación? Estoy ministrando al cuerpo de Cristo. Y letra C, la tercera función de la iglesia de Cristo: ministrar al mundo. ¿Cómo ministramos al mundo? A través del evangelismo. Escúchame bien. ¿Por qué la iglesia ha fallado en ministrar al mundo? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué hemos fallado en el evangelismo? ¿Por qué como líderes del cuerpo de Cristo no somos efectivos al ministrar al pueblo de Dios? ¿Por qué no tenemos los resultados que nosotros pretendemos tener al ministrar al mundo y al ministrar al cuerpo? Levante su mano y diga conmigo: nadie puede ministrar a los hombres si primero no ha ministrado a Dios. La función más importante de la iglesia es la adoración, no la palabra y no el evangelismo. El nivel de efectividad que tengamos en nuestro servicio a Dios está determinado por nuestro nivel de adoración. El nivel de efectividad que yo tengo al servir a Dios, al servir al cuerpo, al servir al mundo, está determinado de mi nivel de adoración. En los cultos de las iglesias tradicionales, tú vas a escuchar las siguientes frases.
Ahora vamos a pasar a la parte más importante del culto, la palabra de Dios, lo cual no es verdad. En un culto al Señor, lo que estamos haciendo hoy día, lo que hacemos todos los domingos, en un culto al Señor, la palabra nunca ha sido lo más importante. Siempre la alabanza y la adoración a Dios será y ha sido lo más importante. En la enseñanza de la palabra, ¿quién es ministrado? Nosotros, la iglesia, los creyentes. Pero en la alabanza y la adoración, ¿quién es ministrado? Dios. Ahora, la pregunta que surge es: ¿quién es más importante? ¿Tú o yo? ¿Tú o Dios, perdón? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién es más importante en este lugar? ¿De qué se trata el culto? ¿De qué se trata el culto? ¿De ti o de Dios? ¿De qué se trata el culto? ¿De nosotros o de Dios? ¿De qué se trata el culto? ¿De que nosotros recibamos o de que Dios reciba? ¿De quién se trata el culto? ¿De nosotros o de nuestro Dios? De allí viene la importancia de los que ministran en el altar, de los que tocan instrumentos, de los que cantan, de los que danzan, porque la función más importante de la iglesia es ministrar a Dios a través de la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración jamás será un relleno del culto. La alabanza y la adoración jamás será la previa a la palabra. La alabanza y la adoración siempre ha sido y siempre será lo más importante, la actividad más importante. ¿Cuántos dicen amén? Los músicos, danzores, los que dirigen la reunión deben estar llenos del Espíritu Santo, deben tener una vida íntegra, deben ser hombres y mujeres de oración, deben tener revelación de la alabanza y la adoración, deben tener revelación de cómo ministrar a Dios. Todos los que ministran en el altar tienen que saber y tener revelación de cómo traer la presencia de Dios a nuestro medio. Los que ministran en el altar deben ser expertos de cómo fluir en la presencia de Dios. Por esta razón vemos iglesias secas del poder de Dios. Por esta razón vemos iglesias secas de presencia de Dios. Porque la alabanza y la adoración para ellos es un relleno. Son el preámbulo para lo más importante según ellos. Muchos en este lugar y en otros lugares llegan tarde a la reunión, a la mitad del sacrificio de alabanza. Otros llegan a la hora, pero en la alabanza y la adoración ni siquiera cantan, ni siquiera levantan manos, ni siquiera alaban, ni siquiera brincan, ni siquiera gritan con júbilo al Señor. Uno, porque cargan fortalezas mentales respecto a la alabanza y la adoración. Y número dos, porque no tienen revelación de lo que es la alabanza y la adoración. No tienen conocimiento revelado de lo que es la alabanza, de la importancia, de la relevancia que tiene la alabanza y la adoración. La alabanza y la adoración crean una atmósfera para la presencia de Dios. La alabanza y la adoración crean una atmósfera propicia para la manifestación de la presencia de Dios. El nivel de presencia que nosotros experimentemos en una reunión, el nivel de presencia que nosotros experimentemos en una casa de paz, dependerá del nivel de alabanza y de adoración que nosotros le demos a Dios.
dependerá de qué tan alta sea tu alabanza y qué tan profunda sea tu adoración. Número 2. Todos juntos leamos: arpas y copas, las actividades más importantes de la iglesia. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos juntos. Todos tenían arpas y copas. Nuevamente, todos tenían, fuerte, arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, levante su mano: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Súbele a la música. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, levante su mano y dígalo fuerte: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, dígalo fuerte: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Fuimos creados para adorarlo. No hay nada más importante en la iglesia de Cristo que adorarlo a Él, que alabarlo a Él, que celebrar su grandeza. ¿Qué significan las arpas y las copas? Letra A. Las arpas simbolizan alabanza y adoración. Letra B. ¿Qué simbolizan las arpas y las copas? Las copas de oro llenas de incienso simbolizan la oración. ¿Qué nos enseña el pasaje bíblico? ¿Cuál es la revelación aquí? Escuche bien. Las actividades más importantes en la iglesia de Cristo siempre serán adoración y oración. Las actividades más importantes en la iglesia de Cristo siempre han sido y siempre serán adoración y oración. Más fuerte, diga adoración. Diga oración. ¿Qué más nos enseña el pasaje bíblico? Antes de la oración es la alabanza y la adoración. Arpas y copas, no al revés. Antes de la oración es la alabanza y la adoración. Antes de ser un hombre de oración y antes de orar mucho, hay algo que tú tienes que aprender, y es administrar el corazón de Dios con tu alabanza y con tu adoración. Antes de la oración siempre será la alabanza y la adoración. ¿Qué más nos enseña el pasaje bíblico? Los adoradores son los únicos que producen oración efectiva. Los adoradores son los únicos que levantarán una intercesión efectiva.
Los adoradores son los únicos que serán efectivos en su intercesión. Diga conmigo: adoración poderosa. Más fuerte, diga: alabanza poderosa. Producirá oración poderosa. Nunca podemos separar o divorciar la adoración de la intercesión, porque la alabanza y la adoración nos empoderan para orar con poder. Nunca podemos separar la adoración de la intercesión, porque es en la adoración, en la alabanza, donde somos empoderados para interceder o para hacer guerra espiritual con poder. Muchas veces, cuando estamos en tiempos de adoración, yo he tenido una impresión en mi espíritu, y siempre es lo mismo, siempre veo lo mismo. Es como si estuviera ascendiendo a un lugar similar a un monte alto, un lugar que está por encima de todo. Y muchas veces, cuando he llegado a ese lugar en el Espíritu, he escuchado al Espíritu Santo diciéndome: ahora declara mi palabra, porque todo lo que oras desde este lugar será hecho. Siempre antes de la oración estará la alabanza y la adoración. Nunca podemos divorciar la adoración de la oración, porque una alabanza alta y una profunda adoración siempre van a crear una oración poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Un subtítulo: la profundidad de nuestra adoración depende de la revelación que tengamos de Dios. Tenga esta imagen en mente: adoración profunda y alta alabanza. La alabanza es alta en el espíritu y la adoración en el espíritu es profunda. Ahora, la profundidad de nuestra adoración depende de la revelación, del conocimiento revelado que tengamos de Dios. Letra A: vamos a traer revelación del conocimiento de Dios, para que en esta temporada la adoración que produzcamos cada mañana cuando venimos a orar, la adoración que produzcamos en nuestro lugar secreto, la adoración que produzcamos cada vez que nos juntamos en este lugar a rendirle culto al Señor, cree una atmósfera poderosa de presencia de Dios. Abra los cielos en esta temporada de milagros, temporada de sanidades, temporada de liberación, temporada de multiplicación de las casas de paz. ¿Por qué has estado orando? ¿Por qué has estado clamando? ¿Por qué has estado pidiendo por meses y quizás por años? Vamos a entrar en una temporada de adoración profunda que abrirá los cielos y seremos llevados a nuevas dimensiones de la gloria de Dios. Seremos llevados a nuevos niveles de unción a través de nuestra alabanza y nuestra adoración. ¿Cuántos dicen amén? Letra A: qué tan alta sea nuestra alabanza y qué tan profunda sea nuestra adoración depende del conocimiento revelado que tengamos de Él. Esto significa que es imposible que una persona que no ha recibido a Jesús en su corazón sea capaz de adorar a Dios. Es imposible, porque la profundidad de nuestra adoración depende del conocimiento que tengamos de Dios. La gente que no ha recibido a Jesús en su corazón
es imposible que puedan adorar en espíritu y en verdad a Dios. Escúchame, ten en mente esa frase que está allí. Qué tan profunda sea nuestra adoración depende del conocimiento revelado que tengamos de Él. Por eso cuando un nuevo creyente sale de su encuentro con Dios, tiene una necesidad de adorar a Dios y de alabarlo de manera extravagante. ¿Sabes por qué? Porque en el encuentro se le revela a Dios. Ellos salen del encuentro con un conocimiento revelado de Dios. Por eso que ellos salen con un deseo de adorar a Dios. Salen con una pasión y salen ardiendo por alabar de manera extravagante a Dios. Por esa razón también vemos que cuando no cultivan el conocer a Dios, o cuando no cultivamos el conocer a Dios, buscarlo en la madrugada, escuchar constantemente una palabra ungida, se nos va apagando el deseo de adorar. Porque nuestra adoración, qué tan profunda sea nuestra adoración, si toca o no toca el corazón de Dios, dependerá del conocimiento revelado que yo tenga de Dios. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento íntimo. Diga conmigo, mientras más lo busco en la intimidad. Más fuerte, mientras más lo busco en la intimidad, más lo conozco. Y mientras más lo conozco, más profunda se vuelve mi adoración y más alta se vuelve mi alabanza. Los íntimos son los únicos que pueden levantar una adoración que toca el corazón de Dios y que trae su presencia. Mientras más lo conozco, más profunda se vuelve mi adoración, más alta se vuelve mi alabanza. Los que conocen al Espíritu Santo son los únicos que pueden tocar el corazón de Dios con su adoración. Los que pasan tiempo en el lugar secreto son los únicos que pueden ascender en la adoración. Letra B. La profundidad de nuestra adoración siempre va a depender del nivel de revelación que tengamos de Dios. Letra B, leamos todos juntos. La profundidad de nuestra adoración depende de la revelación que portemos de su santidad. Isaías 6:1. Todos juntos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Verso 3, levante su mano, leamos todos juntos. Y el uno al otro daba voces diciendo, más fuerte: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Más fuerte: toda la tierra está llena de su gloria. Denle un aplauso al Rey. De la adoración con su aplauso. Una de las diferencias de alabanza y adoración es que nosotros alabamos a Dios por lo que Dios ha hecho. Una de las diferencias entre alabanza y adoración es que nosotros alabamos a Dios por sus obras, por lo que Él ha hecho. Celebramos a Dios, hacemos fiesta en su presencia por lo que Él ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Pero adoramos a Dios porque Él es santo. Adoramos a Dios porque Él es
santo. Alabamos a Dios por lo que Él ha hecho, pero adoramos a Dios por quién es Él. Adoramos a Dios por lo que Él es. Él es santo, santo, santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu de Dios. Dígalo fuerte, levante su mano. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu de Dios. Más fuerte. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu de Dios. Diga santo, santo, santo. Vamos. Apocalipsis 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban, fuerte, día y noche, de decir, fuerte, santo, santo, santo es el Señor. Más fuerte, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Denle un aplauso a Jesús fuerte. Denle un grito de júbilo a papá. La profundidad de nuestra adoración depende de la revelación que nosotros tengamos de su santidad. Escúcheme. Cuando mi espíritu, cuando los ojos de mi espíritu contemplan su santidad, somos asombrados, somos maravillados, somos impresionados por Él. Como un Dios tan puro, como un Dios tan santo puede deleitarse en seres tan imperfectos y sucios como nosotros. Cuando su gloria se manifiesta, cuando adoramos a Dios, cuando la gloria de su santidad se manifiesta en medio de nosotros, los ojos de nuestro espíritu, nuestro hombre interior, los ojos de mi espíritu pueden contemplar la hermosura de su santidad. Hay una pregunta que tu espíritu y mi espíritu se hacen: ¿cómo un Dios tan puro, como un Dios que es 3 veces santo, como un Dios que es perfecto, puede poner su mirada y puede amar a alguien tan insignificante y sucio como yo? Esa revelación y esa conciencia despierta en nosotros un deseo y una pasión por adorarlo. Como un Dios que es 3 veces santo puede amar a seres tan sucios como tú y como yo. Esa conciencia hace que brote en nosotros pasión por adorar, y somos llevados a profundidades de su presencia, lugares en el espíritu donde jamás hemos estado. Esa revelación y esa conciencia nos hace visitar y aún habitar en ámbitos de gloria que jamás hemos visitado, que jamás nuestro cuerpo espiritual ha experimentado. Cuando nuestro espíritu contempla su santidad, queda expuesta mi maldad y mi suciedad. Los creyentes que no son adoradores, los creyentes que no son fervientes al adorar, aquellos que no arden por adorar a Dios, cuya pasión no es alabar ni adorar, es porque ellos se creen dignos de la gracia de Dios, se creen merecedores de la misericordia de Dios. Porque un nuevo creyente recién salido de su encuentro alaba como un niño.
Porque un creyente recién salido de su encuentro alaba de manera apasionada y no le importa nada lo que la gente piense de ellos, porque han sido expuestos a la santidad de Dios. Los ojos de su espíritu han podido contemplar la santidad de Dios. Santo, santo, santo. Ellos en su espíritu tienen la conciencia de decir: ¿cómo un Dios tan santo y tan puro se deleita en tener comunión con alguien tan sucio como yo? Por esa misma razón, cuando pasa el tiempo, ya no adoramos de la misma forma. Nos aburrimos al adorar, bostezamos mientras alabamos, porque la revelación, el conocimiento de Dios tiene que ser presente y continuo. Diga: la revelación de Dios. Diga: el conocimiento de Dios en mi vida debe ser continuo y presente. Eso significa que la revelación que tú recibiste hace un año atrás ya no te sirve hoy. Esa revelación de la santidad de Dios que tú recibiste hace 5 años en un encuentro, hace 2 años, quizás en un congreso, hace 6 meses, en un tiempo con Dios en tu cuarto, ya no te sirve. Porque la revelación debe ser presente y continua. Levante su mano, diga: lo de ayer ya pasó. Yo necesito hoy tener un encuentro cara a cara con la presencia de Dios. Levante su mano y diga conmigo: lo de ayer ya pasó. Yo necesito hoy ser expuesto a la gloria de su presencia. Isaías 57:15. Diga amén. Amén es un nombre de Dios. Él es el amén. La palabra amén es una palabra hebrea, aman, que significa fiel. Alguien que no falla, alguien que cumple lo que promete. Tú para lo único que tienes que decir amén es para la palabra de Dios. Cuando Dios dijo algo. Si estamos en un grupo de WhatsApp, yo digo: mañana nos juntamos para comer pollo, ahí no se dice amén. Ahí se dice: bacán, pastor, gracias, pastor, bueno, pastor, ok, ya, buena, bacán. Amén es para confirmar que lo que Dios dijo se va a cumplir, que la palabra de Dios es verdad, es real, que Él es fiel y verdadero. Él es el amén. Isaías 57:15. Levante su mano y leamos juntos. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Suele la música. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En el libro de Filipenses 2:9 dice que Jesús fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. Jesús fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. No hay lugar más alto. Él tocó el techo. Él ya no puede llegar más arriba, porque no hay lugar más arriba. Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Ahora la pregunta es: ¿cómo yo puedo exaltar a Jesús si Jesús ya no puede subir más?
Marcos, ¿puedes correr aquí, por favor? Un momento. Isaías 57:15 dice: porque así dijo él, el alto y sublime. Filipenses dice que el Padre exaltó a Jesús, lo levantó hasta lo sumo. Ahora, si Jesús viniera a este lugar, no veríamos a un gigante como Godzilla, porque cuando dice que Él es alto y fue exaltado hasta lo sumo, no se refiere a eso. Cuando tus ojos se abran y puedas ver a Jesús caminando en medio de nosotros, en esta noche tú vas a ver una persona como tú y como yo, una persona normal. Si Jesús estuviera parado delante tuyo y tú tienes: párate delante mío, Marcos, tú eres Jesús, y yo no tengo una actitud de sumisión ni de rendición. Todas las palabras en la escritura para adoración en el original hebreo y griego significa arrodillarse, postrarse, inclinar el rostro. Si yo no hago ninguna de esas cosas, yo estoy diciendo que nosotros dos somos iguales, que tú no mereces mi adoración, porque entre tú y yo no hay diferencia. La palabra dice que Jesús fue exaltado hasta lo sumo. Él ya no puede crecer más, porque ya llegó a su lugar cúlmine, final. Jesús fue exaltado hasta lo sumo. No hay nadie más grande que Él, y Él no puede llegar más arriba, porque está en lo más arriba, en la cúspide. ¿Cuál es la única manera de exaltar a Jesús? Que yo me baje. La única manera de que Jesús pueda ser exaltado por nosotros, seres humanos insignificantes, es que yo me baje, es que nosotros nos rebajemos. Esa es la única manera de exaltar a Jesús. No hay otra manera. Toma tu asiento, Marcos. ¿Cómo puedo yo exaltar a Jesús si ya no existe lugar más alto que el que ya tiene? La única manera de exaltar a Jesús es postrándome yo o bajándome yo. La humillación es la única manera de exaltar a Jesús. El postrarse o el arrodillarse es la única manera de exaltar a Jesús. Leamos todos juntos. La profundidad de nuestra adoración y la altura de nuestra alabanza depende de la revelación que tengamos ¿de qué? De su grandeza, ya no de su santidad, sino que también de su grandeza. Primera de Timoteo 6:16 habla un poquito de la grandeza de nuestro Dios. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Todos juntos, fuerte. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Déjame ese versículo de fondo. ¿Qué significa la frase que habita en luz inaccesible? Yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado aún en canciones. ¿Qué significa que habita en luz inaccesible? Para que tengamos una idea de la grandeza de Dios, escúchame. El sol, la estrella llamada sol, está a una distancia de la Tierra de 149 millones de kilómetros. 149 millones de kilómetros está el sol de la Tierra. A esa distancia, esta estrella es capaz de quemarnos con su calor y dejarnos ciegos con su luz. Imagínate si tratáramos de aproximarnos al sol.
Imagínate si nosotros en una carrera desenfrenada intentáramos aproximarnos al sol. ¿Cómo terminaríamos? Desintegrados. Nuestro cuerpo no soportaría tanta luz ni calor. Ahora puedes imaginarte la grandeza de Dios. El sol es 100 veces más grande que la tierra. El sol es la estrella más pequeña en el universo. Nuestro Dios creó el sol, la luna y todas las estrellas. ¿Puedes imaginarte la grandeza de Dios? ¿Y por qué la palabra dice que Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, el único digno de honra, de gloria? Algunos científicos creen que podrían haber 100,000 millones de galaxias en el universo y 100,000 millones de estrellas tan solamente en nuestra galaxia. Mira lo que dice Hebreos 1:2 respecto a la grandeza de nuestro Dios, versión NBI. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, todos juntos, y por medio de él hizo el universo. Por medio de Jesús, el Padre que hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, de lo que el Padre es, todos juntos. Y el que sostiene todas las cosas, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Yo no puedo entender, mi mente natural no puede comprender cómo es que Dios sostiene las 100,000 millones de galaxias simplemente con su palabra. La profundidad de tu adoración, la altura de tu alabanza van a depender de la revelación que tú tengas de la grandeza y de la majestad de Dios. Isaías 66:1. Jehová dijo así, levante su mano, leamos todos juntos: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Todos juntos: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Dale un aplauso a Jesús. Letra D. La profundidad de nuestra adoración depende de la revelación que tengamos de su belleza. No solamente de su santidad, no solamente de su grandeza y majestad, sino que también de su belleza. La pregunta que yo les hago, y póngame atención aquí: ¿cómo podemos amar a alguien que nunca hemos visto? ¿Será posible amar a alguien con pasión sin jamás haberlo visto? ¿Será posible enamorarse de alguien con locura sin jamás haberlo visto? Porque para amar a alguien no necesitas verlo, necesitas conocerlo. Diga: para amar a alguien no necesito verlo,
Necesito conocerlo. ¿Qué más nos enseña la palabra? Amamos a Jesús sin haberlo visto. Estamos enamorados de Él con locura sin haberlo visto jamás. La belleza de alguien radica en lo que es, no en su apariencia. Porque nadie aquí ha visto a Jesús con sus ojos naturales. Los ojos de nuestro espíritu lo han contemplado, pero nadie aquí en este lugar lo ha visto con los ojos de su cuerpo. La belleza de alguien radica en lo que es, no en su apariencia. Lo que a mí personalmente me ha cautivado de Jesús es la manera en la que Él es conmigo, su paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Su corazón perdonador. ¿Cuántas veces me ha perdonado? Su fidelidad a pesar de mi infidelidad. Él ha permanecido fiel siempre a pesar de que yo prometo y no cumplo. Que me ha enamorado de Jesús porque lo amo sin haberlo visto. ¿Cuál es la belleza de Jesús? Que Él sigue creyendo en mí aun cuando yo soy infiel. La inocencia del corazón de Jesús es su belleza. Él sigue creyendo en mí aun cuando yo le he mentido muchas veces. Me sigue creyendo aunque Él sabe que le he mentido muchas veces. He jugado con sus sentimientos muchas veces. Lo he herido, pero no abandona y no para de creer en mí. Otras cosas de las que me enamoran de Jesús, su belleza, es la gracia de Jesús. La gracia que me ha dado sin merecerlo. Piensa en su gracia. Estamos hablando de la belleza de Jesús. Piensa en su gracia. Todo lo que Él te ha dado sin merecerlo. Todo lo que has recibido sin que nosotros lo merezcamos. Piensa. La profundidad de nuestra adoración. Qué tan profunda sea nuestra adoración depende de la revelación que tengamos de su belleza. Y cuando hablamos de la belleza de Jesús, ya no estamos hablando de su gloria, de su esplendor, de su poder, de sus obras, de su majestad. Estamos hablando de su persona, de su corazón. Lo que más me cautiva de Jesús es que me ama tal como soy. Él me conoce tal y como soy y conoce mis pensamientos más íntimos. Si en la pantalla gigante pasaran mis pensamientos más íntimos, lo más probable es que todos se decepcionarían de mí, dejarían de amarme. Pero ¿sabes qué? Jesús conoce mis pensamientos más íntimos y no se decepciona de mí y no para de amarme. Esa es la belleza de Jesús. Esa es la inocencia de su corazón, su gracia, su fidelidad, su amor. Aquí no estamos hablando de su poder, sino de su corazón. Salmo 27:4. ¿Cuánto lleva Nico? ¿Cuánto lleva el instrumental? Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Todos juntos. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. No su poder, no su majestad, sino la hermosura de Jehová. Y para inquirir en su templo. Número 3. Número 1. Las actividades más importantes de la iglesia: ministrar a Dios, ministrar
al pueblo, ministrar a la iglesia y ministrar al mundo. Número 2, la profundidad de nuestra adoración depende de la revelación que tengamos de Dios. Y número 3, la esencia del MFC. ¿Se han dado cuenta que nuestra alabanza no es igual a la de otras congregaciones? Los que han visitado otras congregaciones se han dado cuenta que no somos iguales. Nuestra alabanza es diferente al resto de las iglesias. ¿Te has dado cuenta que la gente que visita nuestra congregación les llama la atención, los impresiona nuestra forma de alabar y adorar a Dios? ¿Por qué somos tan locos para alabar a Dios? ¿Por qué somos tan apasionados por adorar a Dios? Una de las cosas que llama la atención de nosotros es nuestra forma de alabar y de adorar. Dios ha puesto un sello sobre este ministerio: la alabanza extravagante y la adoración apasionada. Esa es nuestra esencia y eso es lo que somos. Cuando algo o alguien pierden su esencia, dejan de ser. Esta es nuestra esencia, es lo que somos. No es algo que hemos copiado de otros. Simplemente somos así. Nuestras canciones de alabanza son diferentes. Nuestra danza es diferente. Una de las palabras que Dios nos dio al principio, cuando partimos con el ministerio, fue Hechos 15:16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Colócame el verso 16 de fondo. He estado meditando en estos últimos días ¿qué es lo que nos ha llevado a conquistar esta ciudad? Falta mucho por conquistar, pero ciertamente hemos conquistado mucho. ¿Qué nos ha llevado a crecer como ministerio? ¿Cuál es el secreto de nuestro crecimiento? ¿Cuál es el secreto de nuestra prosperidad como ministerio? Piensa y medita. Los más antiguos, los que están con nosotros desde que hacíamos culto en el gimnasio del CIA, ¿qué es lo que nos ha llevado, por decirlo así, al éxito? ¿Cuál ha sido nuestro secreto? Si a ti te preguntaran cuál es la llave para crecer en Punta Arenas, ¿cuál es la llave para que una iglesia crezca y avance en Punta Arenas? ¿Qué responderías? ¿Qué es lo que hemos hecho desde el comienzo sin parar? ¿Qué es lo que hemos hecho desde el comienzo con pasión? Porque la presencia de Dios siempre está manifestándose. Porque la presencia de Dios jamás se ha ido. Y aún en nuestros momentos más bajos como ministerio, siempre Dios se ha manifestado con su presencia. ¿Qué es lo que hemos hecho? Durante 13 años hemos visto su poder. Hemos experimentado tantos momentos gloriosos en la presencia de Dios. Tantos y tantas experiencias en momentos de gloria, cuando Él desciende. ¿Cuántos de los que están aquí hemos escuchado hablar a Dios? Hemos escuchado el toque, hemos sentido el toque tangible de Dios. Hemos tenido visiones, sueños. Hemos experimentado en este lugar aún señales sobrenaturales. ¿Cuál ha sido el secreto?
nuestra adoración apasionada y nuestra alabanza vibrante. Pero también he visto tristemente cómo en el último tiempo hemos cambiado. Nuestra actitud ha cambiado. Nuestros cultos son igual que todas las otras iglesias. Estamos perdiendo lentamente nuestra esencia sin darnos cuenta. Nos estamos volviendo una iglesia del montón. El Espíritu Santo grita hoy: MFC, ¿dónde dejaste tu esencia? Lo que me cautivaba de ti, lo que me enamoró de ti. ¿Cuándo fue el momento que perdiste tu esencia? ¿Por qué siempre hemos sido así? Tan falta afuera para alabar a Dios y para adorar a Dios. ¿Por qué hemos sido tan desbaratados para alabar a Dios? Desde el comienzo, desde que hacíamos culto en mi casa, hacíamos zumbar ese local. Yo tengo pensado que todos nosotros deberíamos hacer una ofrenda y darle un regalo a mi vecino, porque hacíamos zumbar por horas y por horas ese pequeño local. Un puñado de jóvenes saltando y gritando, un puñado de jóvenes llorando, gimiendo. Hace años que yo en la adoración ya no escucho gemidos, ya no escucho clamores, ya no escucho gemidos indecibles. Los gemidos que nos caracterizaban, los gritos de dolor y de hambre por la presencia de Dios que nos caracterizaban. ¿Por qué somos así? ¿Por qué hemos sido así? Tan locos. ¿Te has puesto a pensar cuál es el origen, cuál es el corazón de nuestra alabanza? Primera de Corintios 1:25. Póngase de pie. Súbele a la música. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26, todos juntos, y dedícaselo a tu hermano que está al lado. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Verso 28, levante su mano. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Portábamos una revelación de la grandeza de Dios que nos hacía conscientes de nuestra pequeñez e insignificancia. Portábamos una revelación de que somos lo peor de la ciudad, la escoria de la ciudad, lo vil y lo menospreciado. Portábamos una revelación que el Rey puso su mirada en nosotros y nos escogió para servirle.
Por eso éramos locos. Por eso éramos desbaratados para alabar. Por eso no nos importaba lo que la gente decía. Por eso rompimos muchas sillas en la escuela argentina. Porque no podíamos parar lo que teníamos adentro. No podíamos contener la alegría y el gozo que sentíamos cada vez que nos juntamos a alabar y a pensar a dónde hubiésemos estado si Dios no hubiese aparecido en nuestro camino. ¿Por qué somos así o por qué éramos así? ¿Cuál es el corazón de nuestra alabanza y adoración? Segunda de Samuel 6:16. Para que haya un tabernáculo de David, tiene que haber un David. Para que haya la restauración de un tabernáculo de David, tiene que haber un David. Lo que el Espíritu Santo me habló hace 5 años aproximadamente es que tu iglesia eres el David de esta ciudad. De que el MFC era el David de esta ciudad. Lo vil y lo menospreciado, lo que no era. Pero el Rey puso sus ojos en nosotros. El Rey escogió lo que no es para deshacer lo que es, para glorificar su nombre y para que no quede ninguna duda de que ciertamente, si Dios puede hacer algo con estos insignificantes, no somos nosotros. Si hay algo grande que Dios va a hacer, yo lo predicaba en la sala de mi casa hace muchos años atrás. Dios nos va a llevar a lugares grandes en esta ciudad. Vamos a ser la iglesia de la ciudad. Eso lo predicaba hace muchos años atrás. Y no parábamos de alabar. Y cargábamos la atmósfera de alabanza y de adoración toda la noche sin parar. Cuando nosotros cantamos esa canción, no es porque nos guste el ritmo. Esa canción es una realidad en este lugar. Por años y por años y por años hemos adorado a Dios en las noches sin parar. Mira lo que dice 2 de Samuel 6:16. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana. Y cuando vio que el rey David estaba, ¿qué cosa? Saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Verso 17. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña. La 1960 me parece que dice el tabernáculo de David, que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios en comunión en presencia del Señor. Verso 20. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales. David le respondió: lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores. MFC, tú eres el David de esta ciudad. Esa es tu responsabilidad. Para que haya un tabernáculo, tiene que haber un David. David tenía la revelación de quién era él y de quién era Dios.
un simple pastor de ovejas, hijo ilegítimo, nacido de un adulterio, despreciado por su familia, rechazado por su padre. No había un futuro prometedor para él. Era un vil y un menospreciado. Pero en la soledad del campo aprendió a tocar el corazón de Dios. En el anonimato aprendió a traer placer al corazón de Dios con su alabanza y con su adoración. Un día Dios puso sus ojos en él y fue escogido para ser rey de Israel. Y aunque lo persiguieron, el propósito de Dios se cumplió en él. El corazón de David nunca estuvo en las riquezas de este mundo, sino en traer placer al corazón de Dios con su adoración. El corazón de David nunca buscó la fama ni una posición, sino siempre su corazón estuvo centrado en satisfacer la necesidad del corazón de Dios. El ser adorado, el ser necesitado, el ser deseado por sus hijos. Cuando David bailó extravagantemente en la presencia de Dios, no lo hizo para llamar la atención, no lo hizo porque se creía mejor que el resto, lo hizo por la inocencia de su corazón y porque sabía y estaba consciente que un Dios tan grande, tan poderoso, tan magnífico, tan santo había puesto su mirada en él. Un simple pastorcito. Denle un aplauso al Señor. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Levante su mano. Levante su mano, levante su voz. Vamos a adorar al Rey, rápido, vamos a adorar al Rey. Levante su mano, levante su voz ahí en su lugar. No escatime palabras. Yo quiero que las danzoras, unas 2 o 3.